Vamos a comenzar. Ahora sí, buenas tardes, buenos días a todas y todos los que nos están siguiendo en esta transmisión de este evento que busca avanzar en conversaciones de futuro o de ese COVID. Soy Sebastián Gatica, soy director del laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Laboratorio de Innovación Social, y estamos encantados de poder recibirles a todos en este espacio, que hoy día, como sale ahí en la pantalla, vamos a conversar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, fin de la pobreza. ¿Quiénes somos? El Laboratorio de Innovación Social, ya vamos a cumplir una década trabajando por el futuro de América Latina. Somos el Laboratorio de Innovación y Transformación Socioambiental que busca la generación de cambios sistémicos, impulsando la co-construcción del ecosistema de innovación, de emprendimiento y catalizando iniciativas para la regeneración, iniciativas de innovación. Y trabajamos con muchos socios, ya llevamos una década, ¿no es cierto?, en toda América Latina, la Escuela de Administración, el Centro de Innovación, la Católica, con Sistema B, Ashoka, Colunga, en fin, distintas fundaciones de Chile y América Latina, instituciones de gobierno, organizaciones internacionales, promoviendo un poco esta innovación para la regeneración y muy comprometidos en la Agenda 2030. En ese viaje ya de una década que hemos estado impulsando esto desde los territorios y conectados con la agenda global, lanzamos una iniciativa ya hace un par de años, desde el 2016, una iniciativa que se llama Innovación Social 2030. Y lo que buscaba, básicamente lo que buscaba en su inicio, ¿no es cierto?, era incidir en las personas y organizaciones para acelerar el viaje que veíamos de las distintas organizaciones, los ecosistemas de innovación social, por medio de la Agenda 2030, generando un lenguaje común. Veíamos que en América Latina había distintos movimientos de distintos sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, del gobierno, de las distintas agrupaciones de emprendimientos sociales, movimientos de nueva economía, etcétera, distintos movimientos que estaban en el mundo de la innovación social y que hiciésemos que esos movimientos conectasen con la construcción de una agenda común, una agenda que ya venía delineada, ¿no es cierto?, desde nuestros representantes, facilitado por las Naciones Unidas, por de todos los actores, para avanzar en la co-construcción de estos futuros más sostenibles. Entonces lanzamos esta iniciativa, Innovación Social 2030. En eso hemos estado haciendo actividades a lo largo de Chile, en todas las regiones prácticamente, acercando la agenda a los territorios, a los actores locales, bueno, con hartos participantes, y quisimos escalar un poco esto, quisimos poder proyectar esto también a América Latina. En eso, tomamos la suerte que somos parte de este nuevo consorcio de universidades, el HUC, ¿no es cierto?, a propósito de este consorcio hemisférico universitario, que es fomentar la colaboración en investigación, educación e innovación entre las distintas instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, Canadá y los Estados Unidos, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras e impactantes para los desafíos sociales de la región y el mundo. Es un consorcio más bien nuevo, que viene empujando, construyendo una agenda, y con el cual creíamos que hacía mucho sentido, sobre todo acercar esta Agenda 2030, acercándola desde el mundo de la universidad. Entonces, esta innovación que fluye desde la sociedad civil, que fluye desde los emprendedores sociales, que fluye del sector privado, también tiene que poder conectarse desde la universidad y aportar en conocimiento, en toda la investigación que se hace en la educación, en la vinculación con el medio, poder conectar con el ecosistema para empujar la agenda que hoy más que nunca, ¿no es cierto?, nos reunimos en un contexto bien complejo, entonces más que nunca necesitamos de aportar y profundizar respecto de esta mirada de futuro, desde este contexto hoy ODS COVID. Entonces, en este marco es que situamos estas conversaciones de futuro, que lo impulsamos desde el laboratorio y desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la cual se han sumado todas estas universidades que ustedes pueden ver ahí, los logos abajo, universidades muy reconocidas en sus países y a nivel de América Latina, y la verdad que estamos muy agradecidos de todos quienes nos siguen hoy día, quienes se han conectado y quienes están haciendo posible estos espacios. Son estos espacios nuevos que quizás un lado nuevo que nos ofrece la pandemia, de estar más conectados que nunca, más colaborativos que nunca y poder avanzar en reflexionar de esto. Tenemos esta primera semana, que semana centrada en las personas. Tenemos todos estos días, ¿no es cierto?, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 4, 5, en distintos países. Vamos a ser recogidos y acogidos por distintas universidades. Después tenemos en junio, mayo, junio, la semana 2 de Planeta, la semana 3 de Prosperidad y la semana 4 de Paz.
Básicamente tenemos este año 2021, este movido año 2021, desafiado, ¿no es cierto? Tenemos estas conversaciones que esperamos sigan gatillando, que son fuente de innovación y que habitamos el mundo de la innovación, creemos también en la innovación abierta, la innovación disruptiva, en la que él llega a acercarse realmente a las soluciones de todos quienes hoy día están necesitando realmente de mejorar su calidad de vida. Y particularmente, ¿no es cierto? Hoy tenemos el tema de fin de la pobreza, erradicación de la pobreza, ¿no es cierto?, en todas sus formas y en todos los lugares. A eso nos concentramos hoy día. Tenemos un muy interesante panel que vamos a ir presentando uno a uno. Y antes de dar con eso, queríamos pedirle a Lilian Ferrer, que es vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos comparta unas palabras. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, para comenzar, quisiera saludar y dar las buenas tardes, buenos días a todos los organizadores y participantes de esta serie de conversaciones. Esta serie de conversaciones, ¿no es cierto?, que están pensadas en los ODS y, por supuesto, desde una perspectiva, desde la pandemia que vivimos actualmente y que nos seguirá acompañando, como todos sabemos, por un buen periodo. Para la Pontificia Universidad Católica de Chile es muy relevante ser parte de la organización de esta semana. Sabemos que serán interesantes conversaciones de alta relevancia y muy especialmente para nuestra región latinoamericana. Este tiempo de pandemia ha elevado la importancia de la colaboración internacional e intersectorial para la búsqueda del bienestar común, buscar el bien común como sociedad. En este sentido, avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible desde el aporte multi e intersectorial es más necesario que nunca. Como UC, actualmente tenemos convenios con más de 500 universidades y centros de investigación, lo que nos entrega la oportunidad como comunidad universitaria de participar activamente en ser parte del eje de un cambio social. Asimismo, la colaboración con universidades de prestigio a través de redes institucionales ha sido un desarrollo fundamental en el que hemos avanzado y que nos permite aunar esfuerzos, compartir experiencias y buenas prácticas y avanzar en la globalización del desarrollo académico. La colaboración dentro de la red Hemispheric University Consortium, HUC, se ha ido consolidando en varias áreas y tengo el privilegio de estar participando desde los inicios, siendo una de ellas el emprendimiento y la innovación social, a través del HUC Social Entrepreneurship Collaboration Center. Por parte de nuestra universidad, quiero destacar el trabajo del equipo del COLAB UC, Laboratorio de Innovación Social UC, y su activa participación en este grupo internacional. Durante esta semana que se inicia, se realizarán interesantes encuentros con la participación de expertos en cada uno de los 5 primeros objetivos de desarrollo sustentable: fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad, equidad de género. La verdad es que como mujer y enfermera matrona, creo de vital importancia, en especial en el contexto actual, tener en cuenta cómo en esta pandemia la salud, la pobreza, el hambre se han incrementado en números enormemente y de alguna manera han ido en desmedro del valor de la persona humana. Como investigadora y vicerrectora de Asuntos Internacionales, creo que tengo la tarea de contribuir a construir el sendero para que colaborativamente logremos encauzar nuestras acciones en propuestas que incidan en la disminución de estos burdens en la sociedad. Finalmente, quisiera desearles que esta semana de presentaciones y discusiones sean muy beneficiosas y productivas y quedamos expectantes de los siguientes ciclos de conversación durante el año y cada uno de los productos que surjan de estos encuentros entre los miembros de HUC. Muchas gracias a todos y nuevamente un gusto y un privilegio ser parte de esta organización. Bueno, muchas gracias, Lilian, por tus palabras. Y bueno, la verdad que estamos, al igual que tú decías, estamos bien emocionados de esta posibilidad, ¿no es cierto?, de lo que implica esta
esta posibilidad de colaboración y de poder acercar esta conversación que viene siendo relevante previo pandemia, por decirlo de alguna forma, hoy cobra más sentido que nunca. Entonces, para poder avanzar un poco en materia, lo que venía ahora es pedirle a nuestro invitado central, nuestro invitado que viene a darnos una especie de charla magistral, ¿no es cierto?, a poder entregarnos un poco el contexto, en dónde estamos hoy día situados, en el fondo respecto de la erradicación de la pobreza. Nosotros le pedimos que nos pudiese entregar quizás una mirada de cuáles son las dimensiones o aspectos que más nos preocupan hoy, en mitad de la pandemia, donde ya ha sido bastante tema, ¿no es cierto?, donde nos ha dado de qué hablar, de buscar soluciones, a Leonardo Moreno, quien es abogado, doctor en Derecho y Políticas Públicas por la Universidad Pontificia de Comillas, actual representante país de la Fundación Avina en Chile, y por más de 17 años fue el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Leonardo y encantado de poder recibir un poco tu mirada respecto de cómo estamos viendo hoy este desafío ODS número 1. Voy a dejar de compartir. Hola, Sebastián, ¿se escucha bien? Perfecto. Muy amable. Entonces voy a tomarme el tiempo justo para no abusar. Primero, muchas gracias por la invitación. De verdad es todo un privilegio, un honor ser invitado por mi propia casa de estudio. Soy un alumno, exalumno de la Universidad Católica de Chile. Así que muchas gracias por la invitación. Pero eso hace ya muchos años. Quisiera fundamentalmente centrarme en lo que se me pidió. Se me pidió que contestara de alguna manera la pregunta a nivel de Latinoamérica, ¿cómo se ha visto afectado el avance en el ODS, en el Objetivo de Desarrollo Social 1, fin de la pobreza en el marco de la pandemia? Y si ustedes se fijan en la pantalla, puse pandemia con una letra cursiva, porque, y aquí Lilian me va a poder ayudar, yo he preferido hablar siempre de sindemia. La verdad es que este es un concepto que de alguna manera introdujo Merle Singer, un epidemiólogo muy connotado, y que en definitiva lo que trata de explicarnos es que estamos en presencia de esto que se denomina sindemia y que ha sido ahora tomado por la OMS, incluyendo la prestigiosa revista Lancelot, ¿no es cierto?, que es la que sigue todo el devenir de la pandemia, precisamente porque se trata de una, dos o más epidemias, ¿no es cierto?, que concurren secuencialmente, pero que están insertas, lamentablemente, y que son consecuencia muchas veces de una inequidad sanitaria causada por la pobreza, el estrés o la violencia estructural. Y como estamos hablando en un continente que es el más desigual del mundo, es imposible hablar a veces de pandemia, y yo prefiero hablar entonces de esta palabra, ¿no es cierto?, que se ha puesto un poco de moda entre los epidemiólogos a nivel mundial, pero que creo que particularmente en América Latina nos toca muy fuerte. Pero vamos al grano. Se me pregunta, bueno, y trato de dar algunas pequeñas pistas sobre cómo estamos, ¿no es cierto?, y cómo se ha afectado este ODS 1. Y yo quiero dar un pequeño rodeo en los minutos que tengo, porque me parece que son importantes. Lo primero es señalar y plantear, bueno, ¿qué son los ODS? ¿Qué son y cómo surgen? Y me parece muy importante compartir que a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, aquellos que fueron acordados por una serie de expertos en los años 2000, estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, han sido hechos abiertos a la comunidad. Los ODM fueron acordados por una serie de expertos, personas que trabajan temas de pobreza. En este caso han sido los Estados miembros de Naciones Unidas los que se han puesto de acuerdo en cuáles van a ser precisamente aquellos temas que son centrales a la hora de lograr un mayor bienestar y desarrollo para la comunidad internacional, para todas las personas que habitan el planeta. Entonces, esta agenda, también denominada 2030, ¿no es cierto?, es la primera que es una agenda global en la cual logramos, a mí me encanta decir, poner lo mejor de lo nuestro, en materia de desarrollo, ¿no es cierto?, es universal y también holística. Creo que estos ODS también tienen una cuestión que es muy importante y que tiene relación con los principios que rigen estos objetivos de desarrollo sostenible acordados por estos 193 países. El primero es que son universales y por lo tanto estos objetivos y metas son relevantes para todos los gobiernos, para todos los actores, para todas las personas. Nadie puede quedar fuera, ¿no es cierto?, de este desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo, que lo voy a retomar al final, la integración.
Y esto es una cuestión muy importante. No podemos hablar de objetivos de desarrollo sostenible si no hablamos de una cuestión armónica entre desarrollo social, lo que requiere mayor equidad, ¿no es cierto? Tenemos que preocuparnos de la igualdad y la dignidad de las personas, crecimiento económico, no cualquier crecimiento necesariamente supera pobreza, y protección ambiental. ¿Cómo logramos juntar estas cuestiones que muchas veces van separadas? No podemos tener cualquier crecimiento o cualquier recuperación. Tiene que ser una recuperación que efectivamente tenga por delante el planeta y que nos permita una protección ambiental importante. Y por último, y no menos importante, tiene que ver con un principio básico, y es que nadie se quede atrás. Esto significa, en definitiva, que estas metas que nos hemos fijado como humanidad, con esto de lo mejor de lo nuestro, tienen que ser precisamente para todas las personas. Ahora bien, dicho esto, nosotros tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, que precisamente tienen que ser entendidos de manera integral, absolutamente interrelacionadas e interdependientes. Cada objetivo dice relación con otro. No podemos preferir uno por el otro, sino que se entienden como algo holístico, como les mencionaba. Sin embargo, a mí me piden que hable de esto, de este objetivo número 1, ¿ya?, que es el fin de la pobreza. Y eso necesariamente nos remite a preguntarnos ¿qué entiende el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 por pobreza? Y si nos vamos a las metas que tiene este objetivo, cada objetivo tiene una serie de metas, nos vamos a encontrar con que el Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene 3 grandes metas en materia de pobreza. La primera, para el 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a $1.25, ¿no es cierto?, de dólares de Estados Unidos. Y ahí ya tenemos una concepción de pobreza que tiene que ver con algo material, monetario. Vamos a medir pobreza por dinero y vamos a entrar al tiro en eso. En segundo lugar, nos dice para el 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. Nos está acercando a una concepción de pobreza multidimensional, que también lo vamos a ver de inmediato. Y en tercer lugar, dice, ¿no es cierto?, dentro de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, para el 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos. Nos está, de alguna manera, acercando a la concepción de derechos. Entonces, rápidamente, plantearles algo que me parece importante y ver entonces, a partir de estas 3 grandes metas que nos plantea el ODS número 1, cómo vamos y qué es lo que hay detrás. Respecto a este $1.25, ¿por qué se plantea un $1.25? Porque es lo que entendemos, ¿no es cierto?, que se requiere para poder al menos satisfacer nuestras necesidades alimentarias. Entonces, lo que está detrás de esto, de esta meta, es una concepción de la pobreza como una necesidad humana. La pobreza, en definitiva, expresa una insatisfacción o una irrealización de necesidades humanas. ¿Y cómo la vamos a medir? La vamos a medir entonces, ¿no es cierto?, a través del dinero, porque el dinero es un indicador, podríamos denominar sintético, que nos habla y nos permite saber cuál sería el potencial consumo de bienes y servicios, particularmente los más básicos, ¿no es cierto?, como por ejemplo la alimentación, para que las personas puedan satisfacer aquello. Entonces, la pregunta es, y ahora contestando derechamente la pregunta, bueno, ¿cómo estamos en esta situación de pandemia? La semana pasada, ¿no es cierto?, justamente la semana pasada, la CEPAL nos entrega este cuadro a través del panorama social y nos dice que la pobreza ha aumentado como nunca lo había hecho después de mucho tiempo, prácticamente más de 10 años, y tenemos un aumento de más de 3 puntos, y como ustedes pueden ver en las barras de abajo, esto en definitiva significa que hemos aumentado en el año 2020 más de 22 millones de personas. Es decir, la pobreza se ha incrementado en 22 millones de personas en América Latina cuando la medimos por ingreso. La primera meta, entonces, se ve retrasada. Esta primera gran pregunta sobre la pobreza, ¿no es cierto?, por estas distintas formas de pobreza que nos hace Naciones Unidas a través de los ODS, y que no es una pregunta para los gobiernos, es una pregunta para los gobiernos, es una pregunta para la sociedad civil, para la empresa privada, para la ciudadanía en general. Tenemos un retroceso importante en materia de ingresos. Vamos a la segunda pregunta que nos hace el ODS 1, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo estamos en materia de pandemia? Vamos a esta definición. Para el 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que viven en todas sus dimensiones.
¿A qué se refiere esto? Lo que está detrás de esto no es otra cosa que la dimensión o el enfoque de capacidades humanas. La pobreza expresa una debilidad en el desarrollo de las capacidades elementales que tenemos los seres humanos para poder elegir la vida en el contexto que queremos vivirla. Esta es la gran definición de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. En definitiva, cuando miramos esta meta número 2 del ODS 1, nos estamos refiriendo a esto. ¿Y cómo la medimos? Más o menos todos ya sabemos, ¿no es cierto? Y más o menos sabemos y vamos acercándonos, la medimos a algo que se denomina pobreza multidimensional, algo que se denomina IPM, Índice de Pobreza Multidimensional. Hasta la fecha del año 2020 no tenemos las cifras exactas de cómo ha aumentado la pobreza. Sin embargo, en la página oficial, ¿no es cierto?, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Oxford Poverty Human Initiative, ¿no es cierto?, que hacen el seguimiento mundial de la pobreza multidimensional, tenemos un grave problema que más o menos ustedes lo pueden ver ahí. Estamos en un problema muy complejo en donde las simulaciones que se han hecho en más de 70 países, nos dice el PNUD y OFI, en definitiva nos están mostrando que hay 3 escenarios en los cuales podemos aumentar la pobreza en un 10, un 20 o en un 50% al menos. Fíjense ustedes, en cuestiones que son tan básicas como la nutrición, podemos aumentar la desnutrición y la mitad de los niños en la educación primaria dejar de asistir a la escuela. La pobreza multidimensional tiene también relación a la vivienda, al trabajo, a otro montón de ámbitos, pero yo por lo menos les quería mostrar estos dos que me parece que son centrales a la hora de mirar cómo efectivamente nos está golpeando esta pandemia o sindemia, si queremos adoptar el término. Y por último termino diciéndoles, bueno, en definitiva también el ODS número 1, estas metas de pobreza nos plantean el tema de los derechos, es decir, para el 2030 garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos. Esto es, en definitiva, mirar la pobreza como una vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales que tenemos a partir de los pactos internacionales, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo medimos esta pobreza? La medimos a través de las brechas que se van conformando entre aquello que está declarado y aquello que efectivamente vamos adoptando, ¿no es cierto?, como políticas públicas. Entonces, hasta aquí, todavía sin una medición oficial, ¿qué es lo que nos está diciendo la realidad? Y aquí podemos irnos entonces al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y tomar la declaración sobre la pandemia que se hace el año pasado, iniciándose ya de manera más importante la pandemia, pero que lamentablemente ha seguido en el tiempo siendo el mismo tipo de declaraciones del Alto Comisionado y del Consejo Económico y Social, y ustedes más o menos, en términos sintéticos, porque no alcanzo a hacer más que mostrárselos en esas condiciones, pueden ver que, bueno, la pandemia tiene efectos profundamente negativos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, el más grave, sin lugar a duda, la salud. Los sistemas sanitarios y los programas sociales han quedado debilitados tras decenios de inversión insuficiente, no están respondiendo a algo tan básico como el derecho a la salud de las personas. La crisis actual afecta gravemente a los grupos desfavorecidos y marginados, y la pandemia de COVID-19 amenaza también con agudizar las desigualdades de género. Si ustedes se dan cuenta, lamentablemente no hay buenas noticias. Estamos frente a un momento de la humanidad, hasta el año 2019 veníamos bajando las cifras, veníamos mejorando mucho en este objetivo de desarrollo sostenible número 1, fin de la pobreza, en estas 3 grandes mediciones que podemos hacer, el tema económico o el tema de la pobreza por ingreso, el de las capacidades y el de los derechos, y tenemos un freno muy importante a partir del año pasado. Entonces, lamentablemente, como les digo, no son buenas noticias. Creo que esto hace que nuevamente redoblemos nuestros esfuerzos como humanidad en poder avanzar en estas materias. Así nos está pegando, así nos está golpeando esta pandemia, o como les digo, esta sindemia, si lo quieren llamar así. Me parece importante retomar algo que dije al comienzo respecto a los principios. Hay un principio que es muy importante para el tipo de solución y por este tipo de iniciativa que se lleva adelante, ¿no es cierto?, que hoy día encabeza en este foro, por lo menos en el día de hoy, la Universidad Católica con estas otras universidades, con otras 7 universidades, que tiene que ver con la integración de las políticas. ¿Cómo logramos pensar una recuperación de la humanidad de esta pandemia con un desarrollo social, con crecimiento económico y protección ambiental? No podemos separarlas, no podemos pensar, al igual que los objetivos de desarrollo sostenible, que alguna de estas es la panacea o es el gran remedio. Estas cuestiones tienen que ir absolutamente de la mano. Y termino con esto. Yo creo que en nuestro continente es imposible hablar de pobreza si uno habla de desigualdad. Y cuando uno habla de desigualdad,
no se refiere solamente al hecho de que algunos ganen más dinero que otros, se refiere a que no podemos seguir permitiendo que se superpongan en las mismas personas una serie de elementos estructurales de desventaja. Esa es la desigualdad fundamental que tenemos, una acumulación de desventajas inmerecidas en las mismas personas. Entonces CEPAL ahora en el panorama social, ¿no es cierto?, 2021, cuando habla del tema de la pandemia, señala de lo que no cabe duda es que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y de que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad. ¿De qué igualdad estamos hablando? De esta igualdad en dignidad de las personas. Y eso nos lleva a una cuestión que para mí por lo menos, y lo dejo planteado y aquí termino, ¿no es cierto?, haciéndome cargo de los minutos exactos que me han dado para esto, planteando que me parece que es algo tremendamente relevante. Cuando nosotros miramos estas tres maneras en que los objetivos de desarrollo sostenible se acercan a la pobreza, desde necesidades insatisfechas, desde capacidad y desde derechos, nos estamos dando cuenta de que aquellos aspectos que se están movilizando no tienen que ver solamente con el tener, tienen también que ver con otras dimensiones existenciales de lo que somos los seres humanos, y tiene que ver con el estar en la sociedad, en el hacer y en el ser. Si queremos tener haceres equivalentes, no iguales, equivalentes, cómo nos sanamos, cómo estudiamos, cómo habitamos, cómo trabajamos, es fundamental entender que cualquiera sea nuestro trabajo, tiene que venir con estas miradas, ¿no es cierto?, complementarias, que son parte de esta estructura, ¿no es cierto?, o si ustedes quieren, de estas dimensiones existenciales. Yo lo único que creo que el foro que viene para adelante nos permite aproximarnos de distintas miradas, precisamente para de donde estemos parados, desde la academia, sociedad civil, gobiernos, Estado o empresa privada, podamos efectivamente colaborar para desarrollar estas categorías en estos grados de igualdad de la dignidad humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por tu presentación. Sin duda da material, ¿no es cierto?, para la reflexión del panel, para entender en el fondo justamente esta naturaleza que emerge en los ODS, de esta manera que no es solo de un sector, no es solo una perspectiva de los estados, de los representantes, sino que es la comunidad, somos todos los actores. Entonces, por lo mismo quisimos impulsar esta iniciativa colaborativa, de distintas miradas, interdisciplinar, y la universidad como acogiendo esa conversación, porque es urgente, ¿no es cierto? Es claramente desafiante, es urgente, y en eso hemos invitado a Gustavo, a Magdalena y a Vicente, los voy a presentar ahora para poder profundizar un poco en eso, y tener la conversación, y vamos a dejar al Leo que nos acompañe, que no se vaya, que nos acompañe para avanzar en esto. Entonces voy a presentar a Gustavo Merino. Él es experto académico, ¿no es cierto?, es economista y doctor en políticas públicas, es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, fue varios años funcionario público, Secretaría de Desarrollo de México, responsable del diseño e implementación de programas sociales, fue también director general de Financiera Rural, un banco de desarrollo del gobierno mexicano enfocado en zonas rurales, y director del Centro de Inversiones de la Agencia de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, la FAO. Así que bienvenido, Gustavo. Tenemos también con nosotros a Magdalena Valdés, economista y máster en finanzas políticas públicas de la London School of Economics. Comenzó su carrera en Techo y luego fue consultora externa para la OCDE en París. Y durante 7 años fue parte del Centro de Investigación para América Latina y el Caribe, el Poverty Action Lab JPAL, en el cual fue directora ejecutiva durante 3 años. Allí abordó los temas de pobreza, niñez y juventud, y luego tuvo la oportunidad de liderar la Fundación Ilumina para la niñez, y desde el 2020 lidera América Solidaria. O sea, también de distintas perspectivas, los caminos de los panelistas que nos vienen a aportar, ¿no es cierto? Y por último, Vicente Stjepovic, representante de la iniciativa de Techo. Él es ingeniero comercial, es director social de Techo Chile, institución en la cual ha participado y ha trabajado en campamentos de su época como voluntario hasta hoy, donde coordina la operación y diseño y programas de intervención. Entonces, ahí tenemos América Solidaria, Techo y también la experiencia desde el TEC y de las políticas públicas en México. Vamos a pedirle a cada uno que nos comparte un poco de qué es lo que trae a la conversación y haciendo un poco eco de la pregunta que cuáles son las dimensiones o aspectos, un poco de lo que mencionaba Leonardo recién, que más preocupan respecto de esta erradicación de la pobreza, estas necesidades, capacidades, enfoque de derecho. ¿Cómo resuena eso? ¿Y qué es lo que ustedes encuentran más relevante, mayor preocupación en este marco, un contexto desafiante y preocupante, por cierto? Así que voy a decir a Gustavo si quiere comenzar presentándose y compartiendo su breve mirada de eso.
Claro, muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. La verdad es que creo que bueno, los ODS son un problema local, regional, nacional y evidentemente todos ganamos de intercambios para conocer qué está pasando, cómo ha sucedido, cómo podemos colaborar juntos. Pues yo vengo del Tecnológico Monterrey, como dije, y el tema de los análisis de los ODS es muy importante. Tenemos, de hecho, una iniciativa dentro de la institución sobre los ODS que está dedicada a la investigación, docencia y evaluación de políticas públicas y asesoría a instituciones públicas y privadas. Y también coordina la red de soluciones para el desarrollo sostenible, el SDSM, que le llaman, en México junto con la UNAM, y pues participa en iniciativas como esta. En cuanto al ODS 1, pues la verdad es que el tema de fin de la pobreza no me sorprende que sea el número uno entre los objetivos. Es muy importante y sobre todo está muy relacionado con todos los demás objetivos, no es un tema en sí mismo, ¿no? Y lo que podemos ver, y Leonardo apuntaba un poco hacia allá, teníamos lo que está sucediendo en el mundo es una reducción de la pobreza como nunca antes en la historia de la humanidad, en términos de la velocidad en la que estaba dando esta reducción. Por ejemplo, en 1980, más del 40% de la población mundial estaba en lo que el Banco Mundial clasifica como pobreza extrema, ingresos menores a $1.90, 40%, y para el 2015 ya era alrededor del 10%. O sea, nunca había pasado esto, ¿no? Y América Latina tampoco estaba ajeno de esta reducción, o sea, sí podía haber variaciones en el tiempo, pero teníamos esta reducción global. Ya lo mencionó Leonardo, vimos los datos, en América Latina pues teníamos una situación de que había ido bajando hasta el 2014, subió ligeramente, y el problema es que con la pandemia se va a revertir esta tendencia que, como dije, no tiene paralelo en la historia. Estamos teniendo ya un incremento importante, lo mencionó Leonardo, ¿no? CEPAL habla de que habrá 22 millones de personas más en pobreza en la región, esto es equivalente a 12 años de retroceso. En el caso de la pobreza extrema, son 8 millones adicionales de personas en esta condición, 20 años de retroceso. Y el punto es que no es solo una ampliación del total de la pobreza, sino también una profundización de la pobreza con efectos de largo plazo, ¿no? La pandemia está poniendo en evidencia muchos problemas, profundizó desigualdades, y el impacto pues, es desigual por tipo de grupos, por género. También hay un incremento en la inseguridad alimentaria. Y también lo apuntaba Leonardo, no es solo un tema de pérdida de ingreso, sino también este quizás es el síntoma más evidente, pero está afectando otros factores y la pobreza es un fenómeno multidimensional. Se están perdiendo ganancias en desarrollo humano que se habían logrado por décadas, ¿no? Siempre te puedes tardar décadas en tener esas ganancias y así se van en un instante, ¿no? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con su índice de desarrollo humano, no es un índice de pobreza, es de desarrollo, pero pues mostraba desde que se empezó a crear este índice en 1990, todos los años o se había quedado igual o había mejorado, y típicamente había mejorado. Pero estiman que para 2020 por primera vez vamos a tener una caída en el índice de desarrollo humano a nivel mundial, es decir, una pérdida en lo que se había ganado en el pasado. Tomamos el caso de escolaridad, ¿no? UNESCO, por ejemplo, estima que habrá por lo menos 24 millones de estudiantes en todos los niveles educativos que podrán abandonar la escuela. CEPAL estima que son 3 millones para la región. Y el abandono, aunque sea temporal, típicamente acaba siendo, para muchos casos acaba siendo permanente. O sea, los que salen con la intención de salir un rato, pues difícilmente regresan. Y aún los que se quedan, ¿qué es lo que estamos teniendo? Aún los que se quedan en la escuela con la falta de infraestructura que tenemos, con los malos servicios educativos en muchos lados, con la falta de planeación adecuada, falta de acceso a internet, pues la educación a distancia acaba siendo muy limitada para muchos, ¿no? Para los que no tienen acceso a buenos servicios y pueden tener sus clases en Zoom, ¿no? Por ejemplo, en México, pues muchos están utilizando educación por televisión, ¿no? Que no es interactiva. Y pues esto va a tener un costo de largo plazo en un mundo donde el conocimiento es cada vez más importante. Y en salud pasó lo mismo, ¿no? Todos nos enfocamos a atender el COVID, tiene sentido,
pero en muchos lados eso implicó dejar de atender otros padecimientos u otras cuestiones importantes a futuro, como es la vacunación, ¿no? Acciones de prevención. Entonces vamos a tener secuelas a futuro. Y el punto entonces que muchas de las medidas para atender la emergencia no están atendiendo los aspectos estructurales de la pobreza. Ya mencioné que se ha perdido lo que se había ganado, parte de lo que se había ganado, sino también vamos a ser más difícil combatir la pobreza en el futuro. Y pues mucho, y con esto termino, dependerá de cómo sea la reactivación económica, no solo de las acciones específicas para combate a la pobreza, sino de la reactivación. Y la pregunta aquí son dos: ¿será inclusiva? Y si no, vamos a tener una reactivación económica en vez de una B, donde todos suben, una tipo K, donde unos suben, pero otros cada vez quedan peor. Y pues eso es lo que tenemos que evitar. Gracias. Oye, muchas gracias, Gustavo. Vamos a seguir en la fase como de diagnóstico. Se fijan, esta primera entrada es realmente entender las perspectivas de nuestros invitados respecto de la situación de urgencia, de las perspectivas que se pueden venir, un poco lo que terminó diciendo Gustavo, de cómo viene esa reactivación económica inclusiva, ¿no? Y justo antes de seguir, voy a solo recordar que estamos siendo transmitidos en el canal de YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la UC. Y también recordarle que en las redes sociales pueden ir comentando lo que va saliendo, sus reflexiones, ¿no es cierto? En hashtag ODS COVID, o el hashtag ODS1 y hashtag conversaciones de futuro. ¿Ya? Ahora voy a seguir como para traer la experiencia de Magdalena, ¿no es cierto? Que hoy día está desde la Fundación América Solidaria, que han comentado ya algo, ¿no es cierto?, temáticas que se abordan un poco a la niñez y a la adolescencia. ¿Y cuál es como la mirada que desde América Solidaria, un poco en el diagnóstico todavía, cuáles son esas dimensiones, aspectos quizás que más preocupan, en el fondo, y lo que cada quien ha ido aportando, y nos gustaría mucho poder escucharte la mirada que traes tú, Magdalena? Hola, bueno, primero, gracias por la invitación, Cevita. ¿Se escucha? ¿Sí? Lilian y Leo, siempre digo que yo he escuchado mucho lo de ese, pero lo vuelvo a escuchar de Leo y vuelvo a aprender, así que gracias también por la introducción. Mira, para mí, y siempre digo, y esto lo decimos desde América Solidaria, sabemos que cada 3 minutos muere un niño o niña en América Latina por causa evitable. Y eso, imagínense, en el periodo de esta conversación nomás, uno cuando lo ve latente es una tremenda cifra. O sea, acá tenemos 90 minutos y esto va contando, y esto fue prepandemia. Y ahora si uno lo ve con efecto pandemia, esto se multiplica, se triplica, digamos. Y nosotros sabemos que ellos son quienes viven al final con mayor crudeza todos los efectos de la desigualdad, y esta desigualdad como que hablaba Leo y Gustavo, que es cierto que viene desde las bases, ¿cierto? Obviamente nosotros estamos convencidos que lo podemos cambiar, por eso América Solidaria existe. Y en América Solidaria trabajamos en conjunto con muchas organizaciones para que estos niños y adolescentes que viven en desigualdad y exclusión se desarrollen en plenitud y en derecho y participen de las decisiones que los afectan, ¿cierto? Hoy día, ¿qué vemos nosotros? Yo creo desde América Solidaria, vemos, bueno, que afectó en varias cosas que ya vimos, ¿cierto? Ciertos números claves de pobreza, pero sobre todo, yo creo que hay una cosa que nos llama la atención. Ay, no sé si se escucha, que a mí yo no escucho nada. Sí, perfecto. Se escucha Se escucha. Nosotros trabajamos en 9 países, entonces la información que nos va llegando, lo que nos fue pasando es que fuimos escuchamos las cifras de la OIT, escuchamos muchísima información desde los distintos foros, ¿cierto? Y decidimos ir a preguntarle a nuestros socios con quienes nosotros trabajamos cuál de todas estas cifras era lo que a ellos les hacía más sentido. Entonces hicimos una encuesta al final. Entonces, ¿por qué? Sabíamos que se preveía que más de 300.000 niños y niñas se iban a ver obligados a trabajar en el 2020, entonces era un tema sobre el trabajo infantil. Creíamos, y se veía, UNICEF decía que se podía aumentar un 22% la situación de pobreza extrema en la región. Ya se preveía, ¿cierto? Y el BID decía que había 170 millones de niños y adolescentes que no estaban asistiendo a los centros educacionales, entonces era otro foco que teníamos ahí fuertemente. Y ya
con lo que el Banco Mundial estaba hablando en Chile, ya veíamos que solo en Chile la pobreza había aumentado para la niñez desde un 13% a quizás alrededor de un 20% sobre la pobreza en ingresos. Entonces, en base a todo esto fuimos, preguntamos y le dijimos a los socios territoriales, nosotros decimos que son las organizaciones con las que nosotros trabajamos en Chile y en Latinoamérica, qué ven en sus niños, qué ven en su familia, y al final el diagnóstico es bien parecido. Al final el 70% de ellos aseguraba que la salud mental era el gran tema en sus niños y adolescentes, que el 64% de ellos percibía que aumentó un montón el rezago escolar, además obviamente de la deserción, o sea, los niños que no estaban aprendiendo como lo que tenían que aprender, y obviamente específicamente en lectoescritura se veía muchísimo, entonces que eso iba a tener un efecto a largo plazo que todavía no podían determinar. Y muchos creían, casi el 70%, que la violencia contra la niñez y la adolescencia estaba siendo una constante en el encierro, y eso se iba viendo cuando se iban a ver las canastas familiares, etc. Y esas eran las tres grandes problemáticas que veían. Entonces fuimos a investigar, y esos fueron los focos que más estamos viendo. Y claro, si veíamos eso en otras cifras, ya veíamos que el BID estaba estimando que 1,2 millones de estudiantes latinoamericanos no iban a volver a las aulas, digamos, después de la cuarentena. En Chile ya se está estimando, alrededor de diciembre, que ya teníamos un 50% de aumento de la deserción escolar, como lo dijeron acá. En Colombia, más de 100.000 niños dejaron de estudiar en Colombia el año pasado, y en Argentina se estima que hasta un 45% de abandono escolar hubo de pospandemia. O sea, sí fue la deserción escolar una de las temáticas fuertísimas de la pandemia, y ahí es donde hay un foco importante para nosotros en América Solidaria. El rezago escolar, como les dije también, ya se ve un rezago. Por ejemplo, el PNUD estimó que durante el 2020 el porcentaje de estudiantes que no tenían el nivel mínimo de competencia lectora podría aumentar entre un 50 hacia un 68%. Pasar un 70% de no tener ni el mínimo de competencia lectora en Latinoamérica es muy alto. Y así, cifras, pero al final creemos que el foco en términos técnicos va a estar en maltrato contra la niñez, rezago escolar, deserción escolar, violencia, ¿cierto?, contra la niñez y salud mental. De todas maneras, hay una encuesta adolescente que es la única que encontramos, después, además de la propia, que hizo la Universidad de Valencia, que es muy sorprendente los números que le hizo a nivel iberoamericano, en donde habla que el 70% presentaba problemas de insomnio de los encuestados, 79% síntomas de ansiedad, 90% estrés, y ya un 90% de los niños encuestados síntomas depresivos. Entonces ahí yo creo que también temas de salud mental en la adolescencia es un tema que va a ser recurrente en este año. Pero si lo vemos a nivel como general, y yo creo para terminar en términos de diagnóstico y ver qué se puede hacer, creo que también una cosa fuerte que pasó, esta cosa que pasó a nivel general de la idea de rascarse con las propias uñas, que no sé si a usted también le sucedió, de esta cosa de que yo creo que también el Leo lo dijo muy bien, que como le dijo sindemia, la sindemia también pasó a nivel país, que el que tenía más posibilidades tuvo más vacunas, que el que tenía más posibilidades tuvo esa cosa de cuando nos reímos de por qué la persona que tenía mayor acceso a una mejor salud o a un ventilador, porque si estaba en Chile alguien de Mendoza no podía acceder. Esta cosa en donde nosotros fuimos armando una inequidad territorial o algo poco cohesionado entre latinoamericanos, no funcionó cuando era una pandemia. Entonces la sindemia se dio no solamente a nivel intraterritorio, sino que a nivel regional, una inequidad regional que se notó. Y acá en América Solidaria, que funcionamos como red, nos íbamos dando cuenta como la inequidad no era solamente dentro de cada país, sino como cada país se fue también rascando un poco con sus propias uñas en una pandemia que era global. Y eso se notó y se va a perpetuar en la inequidad de nuestra niñez. Y creo que ahí hay algo que podemos después, cuando hablemos de lo que se puede hacer, en algo que podemos aportar en el futuro, cómo no perpetuar la inequidad a nivel continental. Oye, muchas gracias, Manes. ¿Cómo se va construyendo también esta mirada holística, ¿no es cierto?, que hablaba el Leo? Esta mirada interdependiente que, claro, es difícil pensar que en una situación de América Latina donde estamos perdiendo infinitas empresas, ¿no es cierto?, 2,7 millones de empresas menos, la desocupación, uno piensa en esa casa, cómo está esa casa hoy día estresada, sin trabajo, etcétera,
obviamente los niños están más expuestos y un poco también de ese hogar, queremos preguntarle un poco a Vicenta, ¿cierto? Que trabaja en el mundo del hogar, del techo, ese espacio que hoy día está buscando acoger, buscando estar ahí, pero que también está muy vulnerable. Entonces, quizás, Vicenta, tú nos puedes compartir un poco de dónde viene brevemente a Techo y para los que no lo conocen y un poco la mirada tuya respecto de cuáles son esas dimensiones o aspectos que hay que considerar para seguir armando un poco esta mirada holística. Gracias, Seba. Hola a todos y a todas, al panel y a los participantes de este evento. Soy Vicente, trabajo en el Techo. Nosotros en el Techo trabajamos en asentamientos precarios, campamentos acá en Chile, pero también en 18 países de Latinoamérica. Y lo que hacemos es buscar una solución definitiva y sostenible a la condición habitacional de las familias. Obviamente que salgan de su condición de asentamiento precario o se radiquen habitacionalmente ahí, y obviamente acompañado de programas de habitabilidad y también programas que ayuden a disminuir la vulnerabilidad que las familias tienen en otros aspectos, educación, trabajo, etc. Y sobre todo impulsado por el trabajo entre vecinos, vecinas y voluntario-voluntaria. Es ahí donde nuestro modelo toma su curso cuando sucede este encuentro. Y respondiendo un poquito a la pregunta, yo aquí de los invitados e invitadas, evidentemente soy el que tiene menos expertise técnica, entonces quiero también agarrarme de esto y un poco lo que decía al final Magdalena, para contarle un poco lo que nos preocupa y a mí me preocupa, que tiene que ver sobre todo con las actitudes, más que con la técnica, con la política pública. ¿Y a qué me refiero con esto? Como reflexionando un poco de lo que necesitamos para el ODS 1. Me preocupa el hacer oídos sordos, ¿ya? Por ejemplo, en temas de vivienda y en campamento, no sé si yo, bueno, aquí por lo menos los que estamos en Chile, la última semana ha estado muy en boga, reportajes en la tele por la toma de Renca, que es una toma en una comuna aquí capitalina, que ha sido tremendo, ha salido mucho y obviamente está impulsado por ciertas cifras que han salido, que sí anunciar, y nosotros lo sabemos, que ha aumentado brutalmente el número de familias viviendo en asentamientos precarios en toda Latinoamérica y en Chile el último año, exponencialmente respecto al anterior. Pero aquí quiero hacer mi punto. Nosotros venimos con un aumento sostenido de familias viviendo en campamentos desde el año 2011. Entonces lo que pasa hoy día, que si viene un aumento que ya lo explicaron muy bien por los distintos aspectos de la pandemia o sindemia, es un aumento, un problema que venimos viendo hace muchos años, ¿ya? Y un aumento que yo considero, y lo que más preocupante que hemos hecho oídos sordos. ¿Por qué aparece un problema cuando sale algo mediático, como algo que está en la toma de Renca, que entre paréntesis, los que no conocen esta ciudad, se ve desde la carretera principal cuando uno entra a la ciudad, entonces hay un tema mediático que recién apareció? Pero hemos hecho oídos sordos. Y así nos ha pasado con distintos asentamientos precarios que hemos literalmente escondido en las ciudades, y las familias se van escondiendo, y eso hace que no lo miremos. Para mí es un problema de actitud. Otro problema, otra preocupación nuestra, tiene que ver con la mirada que tenemos de la superación de la pobreza, muchas veces como una preocupación o una tarea de la ONU, de los gobiernos, de las universidades, y no de algo de la sociedad completa. Ahí Leo nos hablaba de la universalidad del ODS número 1 cuando todos participamos, y yo creo que lo que hoy día a mí por lo menos me genera mucha preocupación es que estamos poniendo este tema como algo ajeno, y muy pocas veces nos sentimos parte como sociedad, y no estoy hablando como sociedad civil ni como los que trabajamos en algo vinculado a la superación de la pobreza, sino como se vincula a cualquier ciudadano o ciudadana. Y en eso también me preocupa que las bases del modelo hoy día no nos ayudan mucho. Me preocupa el individualismo, lo decía ahí Magdalena, como el rascarse con sus propias uñas, con los países, con las vacunas, con las camas críticas, como muy individualista, el exitismo y sobre todo yo creo el miedo a encontrarnos. Por lo menos acá en Chile yo creo que la segregación, la desigualdad no solo la vemos por ingreso o por distintos factores, sino lo vamos viendo en que no nos queremos mirar. Yo creo que eso nos genera un problema en la pobreza, mucho más allá de la técnica. Yo creo que hay un tema de que no nos estamos involucrando con esto. No dejar a nadie atrás, lo que nos decía Leo, yo creo que es una tarea de todo y de todas. Y hoy día a mí lo que más me preocupa es que percibo que hay una sensación de que esto es una tarea de algunos pocos, de algunos que tienen más capacidades, de algunos que tienen más recursos, o de algunos gobiernos, o en nuestro caso hoy día que tenemos muchas elecciones en menos de un mes, ahí hay un tema. Y yo creo, y por último, con esto termino, creo que también tenemos nosotros, lo que más me preocupa es que hemos estado mirando síntomas, pero no la enfermedad. En el caso del COVID,
es como si estuviéramos tratándonos solos con paracetamol, pero obviamente eso no nos ayudaría. Y donde estuvo la gran solución fue cuando fuimos a una vacuna, cuando vimos cómo tratar la enfermedad o prevenir la enfermedad en este caso, pero dejamos de mirar los síntomas. Si solo tratamos los síntomas de la pobreza, que bajo mi punto de vista es algo que hemos estado haciendo en distintos aspectos, no vamos a poder superar la pobreza. Entonces, tenemos que hacer un cambio de mirada, un cambio de actitud para poder trabajar mejor en la superación de la pobreza de manera conjunta, no solo en Latinoamérica, sino en otros países del mundo también. Muchas gracias, Vicente. Ciertamente el escenario, incluso el mismo escenario que relataba el Leo, donde se gestan los ODS, cambió, ¿no es cierto? Y este como cambio de mirada. Y un poco devolviéndole al mismo Leo, Vicente decía algo como decir, como oídos sordos, ¿qué es lo que en este cambio de mirada hoy a los ODS, tú hablaste un poco, Leo, de esta aproximación de necesidades, capacidades, derechos, ¿qué más tenemos que resaltar hoy en el escenario que cambió para poder después proyectar acciones, medidas, políticas, etcétera, para poder realmente abordar esas metas bien desafiantes que hoy día se ven para el 2030? En términos muy sencillos y breves, digamos, yo creo que finalmente todos nosotros formamos parte de lo que se denomina, ¿no es cierto?, la estructura de oportunidades. Yo lo repetí un par de veces, lo decía también Gustavo y Vicente, la Magdalena, digamos, cómo formamos parte precisamente de la posibilidad que tienen las personas de desarrollar sus capacidades, mirándolo precisamente con una mirada un poco más holística y multidimensional. El hecho de que nosotros formemos parte de esas oportunidades nos remite a una cuestión que a veces que es absolutamente clave, y es entender que las oportunidades no son personales, son siempre sociales, siempre están dadas por una sociedad, que están dadas por el sector privado, están dadas porque fijan, ¿no es cierto?, una serie de rutas, están dadas por el Estado, están dadas por la sociedad civil. Yo sinceramente creo que de estas salimos todos juntos, digamos. La verdad es que eso, si no salimos todos juntos y juntas, la verdad es que lo veo muy difícil. Entonces, ese cambio de mirada tiene que ver con una cuestión básica en esto, que es la colaboración. Y yo creo que aquí ustedes que pertenecen al consorcio de universidades están haciendo un aporte tremendamente importante en esto, que es precisamente poder mirarlo desde esta otra óptica. Yo no puedo estar aquí, y en eso me tomo mucho lo que dice Vicente, planteándole al gobierno, mira, estas son las soluciones, esta es la política pública, esto, si es que efectivamente este cambio, ¿no es cierto?, de actitud, que tiene que ver con cuestiones muy particulares de cada uno de nosotros, no está también inserto en esto. Esto tiene mucho que ver con lo micro, con lo macro, con lo meso. ¿Ah? También es importante poder entender que habitualmente, y hay una pregunta ahí en el chat de Fernando Torres, dice, bueno, ¿cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, los índices? ¿Cómo podemos realmente superar por esa multidimensional? Constantemente las políticas que se han tomado, ¿no es cierto?, por parte de los gobiernos tienen al individuo como centro. Yo creo que nos ha faltado mucho el poder avanzar en materia de tener también a la familia, las familias. No tenemos una familia, tenemos muchos tipos de familias y también muchos tipos de comunidades. Y la verdad es que creo que ahí apuntar un poco más a eso también. Creo que la colaboración, el poder entender, el volver a salir juntos y juntas de esto, pasa también por un protagonismo de la gente que está viviendo este tipo de situaciones. Entonces, por un lado, ¿cómo somos capaces de entregar esas oportunidades que sean oportunidades? Vuelvo sobre el tema de la igualdad. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, estamos precisamente planteando que las capacidades que están dispersas, que ahí sí están bien, ¿no es cierto?, repartidas, cómo efectivamente logramos que ellas surjan. En segundo lugar, esta colaboración de todos los que formamos parte de esta estructura de oportunidad, y por último también mirar un poco más, ¿no es cierto?, lo que la gente, escuchar, mirar, entender lo que se va dando, ¿no es cierto?, en un continente marcado fundamentalmente, no hemos hablado nada de eso, Gustavo algo delineó, de la vulnerabilidad. No es solo un problema de pobreza, también es este constante peligro, ¿no es cierto?, de caer en pobreza. Entonces, yo creo que ese cambio va un poco mirado por esto de la estructura, miraron también un poco al foco que hemos puesto durante tanto tiempo en individuos, olvidando muchas veces las familias y también las comunidades. Yo creo que ahí hay por lo menos una pista que creo que puede ayudar. Oye, bueno, justamente en esa línea también de que las soluciones salimos juntos, el formato no permite estar todos conectados, pero sí hay mucha gente que nos está siguiendo la conversación, entonces lo que quieren pueden ir haciendo las preguntas en el chat, esto de preguntas y respuestas. Al final vamos a dar un rato para poder tomar alguna de esas preguntas y poder expresárselas a los panelistas. Entonces, la línea de lo que venías diciendo, Leo, nos acercaste un poco a la familia, y de Magdalena nos quedó, de la mano nos quedó un poco el meternos un poco en esta dinámica, cómo ha cambiado y cómo está esa casa hoy. Entonces, esa línea,
¿cómo ha cambiado, Mane, la aproximación de ustedes respecto de esta película que cambió? ¿En qué cosas nuevas están surgiendo? Quizás nos puedes contar algún ejemplo de cómo están abordando las cosas de forma distinta para poder empatizar con esa situación compleja que tenemos, o sea, complejísima, que está viviendo hoy día las familias y esa diversidad de familias que habla. O sea, cambió todo porque al final, bueno, si conocen o no conocen lo que hace América Solidaria trabaja en niñez a través de muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan de distintas maneras con niños, niñas y adolescentes. O sea, a veces a través de colegios, a través de distintas organizaciones. Entonces yo creo que tomándome un poco lo que hemos ido hablando, la verdad es que lo que más ha cambiado es que todo se ha flexibilizado, desde como dejar de planificar, este mundo buca que le dicen ahora, no sé, a muchas organizaciones de la sociedad civil, y quizá Vicente va a decir lo mismo, la cosa que uno tenía que tener el presupuesto listo en septiembre para que en octubre alguien lo viera, en diciembre después te lo dijeran, te lo aprobaran para en enero empezar, y en marzo se te cayó todo con la pandemia y por ende volviste a planificar. Le pasó a todas las organizaciones de la sociedad civil, y de alguna manera para bien, en el sentido de decir, ok, hay que preocuparse del problema que estamos tratando de abordar y no tanto de la solución. Y en ese escenario empezaron a surgir muchísimas ideas de cómo seguimos llegando a los niños, a los 7.300 niños que igual llegamos el año pasado. Y fue desde flexibilizar la forma del voluntariado, que antes era siempre internacional, ahora fue primera vez voluntariado nacional, chilenos en Chile, colombianos en Colombia, nunca había pasado, antes era de 1 año, ahora fue de 3 meses si era necesario, los voluntariados corporativos de distintas empresas fueron interculturales, nunca había sucedido, se dio para que muchas personas colaboraran de una manera impensada, personas de empresas colaborando con niños de otros países, haciendo clases de piano para que esos niños que estaban con algún síntoma de salud mental no lo tuvieran. Ese tipo de colaboración se dio en la red, que antes quizás no lo hubiéramos tenido en la mente. Entonces pasaron esas cosas extraordinarias. Y pasó también algo que dijo el Leo que a mí me llama mucho la atención, que uno habla mucho de colaboración y es una palabra que suena mucho, pero esa colaboración yo creo que se dio, que es una colaboración un poco más pensada en el sentido de tenemos recursos más escasos porque estamos en una situación en donde Latinoamérica está más pobre. Entonces, si es que las organizaciones de la sociedad civil con las que nosotros hoy día cooperamos están necesitados de algo, que es algo, por ejemplo, que salió de nuestros socios, que fue, por ejemplo, necesitamos más ayuda en saber gestionar, en saber emprender, en saber hacer, no sé, porque muchas de ellas estaban quebrando, y nosotros nunca habíamos hecho apoyo a ellas en fortalecimiento organizacional, y dijimos, ok, armemos esto, pero está lleno de organizaciones que ya lo hacen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y no reinventamos la rueda y no le pisamos los pies a otros, sino que cómo lo colaboramos y en verdad fortalecemos organizaciones. Entonces, toda esta idea nació no solamente con colaborar, sino que con sumar en el colaborar. Y no entorpecer el camino. Porque hoy día, si no colaboras desde esa perspectiva, yo siento que no sirve, es colaborar para sumar en el fondo. Y eso yo creo que pasó muchísimo en la sociedad civil durante la pandemia. Y en términos de la casa, para terminar, yo creo que se dieron cosas muy, muy lindas de distintas organizaciones de la sociedad civil, que fue las formas de llegar a niños de manera distinta, se dieron líneas telefónicas distintas, aplicaciones distintas para llegar a ellos, para hacer temáticas de maltrato hacia la niñez, y innovaciones que salieron de distintas organizaciones de la sociedad civil en Chile y en Latinoamérica, muy replicables de aquí en adelante. Oye, gracias, Mane. Un poco en esta línea de como el cambio de la flexibilización de la perspectiva, y un poco Vicente antes decía, de hecho, que esta situación de alguna forma se arrastraba muchas veces, ¿no es cierto? Como que no es tan... Entonces, ¿cómo ha servido Vicente un poco en su caso y cómo han cambiado quizás techo para aprovechar que esto de alguna manera instala en el fondo las problemáticas, porque ya es imposible hacerse el sordo, el ciego, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ha cambiado eso en techo? ¿Qué ejemplo tienen hoy día ustedes de estar modificando quizás un poco esa aproximación hacia poder trabajar con los campamentos? Mira, sin lugar a dudas, para nosotros el 2020 nos cambió formas, ¿ya? Y aquí cuando tomaron decía lo que hacemos distinto de nuestro propio pasado más que de otros u otras,
¿ya? Que no hemos inventado el agua tibia nosotros. Pero yo diría que son 3 cosas fundamentales. Lo primero, ponerse rápidamente a escuchar a las familias más vulnerables y poder con eso adaptar los programas, flexibilizar los programas, ¿ya? Nosotros creo que algo que hicimos más rápido de lo que hacíamos antes fue rápidamente poder llegar a muchas familias, ¿ya? Y eso nos permitió cambiar ciertos programas, ciertas edades, por ejemplo, voluntariado, ciertas tareas de la gente, ciertos programas. Y eso ligado, yo diría que algún cambio que puede parecer lógico, pero uno se da cuenta que no lo había pensado mucho, fue usar la tecnología a nuestro favor, ¿ya? Nosotros, algo que, sobre todo para el punto primero de llegar, nosotros hicimos una cantidad de llamadas telefónicas a familias con nuestros voluntarios que nunca antes habíamos realizado. Armamos un call center, fundamentalmente, de todos los que querían colaborar, llamando a familias para poder levantar información. Y eso fue usar la tecnología, porque obviamente están entre WhatsApp, los Google Drive, los sistemas de encuestas Cobo, etcétera, etcétera. Y también pasar ciertos programas a la tecnología. Hicimos tutorías online, por ejemplo, algo que nosotros, los que conocen a Techo, saben que nuestra principal motivación es llevar gente al territorio, pero modificamos programas de educación. Por ejemplo, hicimos capacitaciones, programas de capacitación online, y también modificamos ciertos programas de construcción de vivienda a tener cierta construcción asistida con familias. Es decir, familias iban autoconstruyendo y nosotros le íbamos asistiendo virtualmente, por WhatsApp, mandándonos fotos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos mapear necesidades? Y lo último, lo decía también Magdalena, y yo quiero como destacarlo de nosotros mismos, el tema de la coordinación con otros y el uso de la tecnología. Yo creo que es sano reconocer los que somos, o los que conocemos el Techo hace rato, que no nos caracterizamos por ser la institución más cooperadora de Chile, y ahí veo sonrisa en algunos, pero no es nuestra característica. Leo, la Magdalena, sea que nos conocen hace rato, saben que no ha sido nuestro sello. Y eso nosotros hemos aprendido. Yo creo que el año pasado nosotros también nos sirvió a bajar barreras, abrirnos a otros, confiar mucho más, y especializarnos en lo nuestro. Nosotros dijimos, bueno, en esto nuestra especialidad es convocar y llegar al territorio. Y entonces otros y otras que nos ayuden con otras tareas. Y eso yo creo que para nosotros ha sido un cambio súper relevante, porque, por ejemplo, pudimos hacer un programa de entrega de alimentos con Hogar de Cristo y el Fondo Esperanza sin nunca habernos visto presencialmente con ningún equipo. Entonces fue totalmente abrirnos, usar la tecnología a nuestro favor y cooperar para llegar a soluciones de mucho más alto impacto de lo que podríamos hacer solos y solas. Muchas gracias, Vicente. Entonces estamos juntando ya de alguna manera el puzzle, ¿no es cierto? Esta colaboración con recursos más escasos, la coordinación con otros, esto de más escucha, tecnología, mucha innovación, ¿no es cierto? Que estamos en el mundo de la innovación, la innovación social, entendemos que esto ha sido un momento clave para poder fomentar y quizás cosechar eso que venimos sembrando de fomentar la innovación. Un poco esa misma pregunta, Gustavo, ¿cómo ves tú en el fondo esta misma respuesta, pero quizás del sector más público, en el fondo que se ha visto que han habido ciertos bonos, ¿cierto? El Protege, el bono COVID, etcétera, en Colombia, Costa Rica, Argentina, Brasil, todos han tratado de reaccionar. ¿Cómo has visto tú un poco esa reacción o esa innovación desde el punto de vista de los gobiernos de América Latina? Gracias. Mira, son muchas las medidas que se han adoptado, entonces no quisiera hacer un recuento. Ahí la CEPAL, en el panorama social que acaba de publicar, las tiene, el PNUD también tiene varios documentos, pero yo quisiera destacar hacer algunas reflexiones sobre las medidas. Primero, lo que más se ha aplicado ahorita con relación al COVID son apoyos de emergencia, y no sorprende, ¿no? Son nuevos programas o programas existentes a los cuales se les amplió la cobertura, y sobre todo estoy hablando de programas de transferencias. Cuando el efecto inmediato de la crisis es la caída en el ingreso por desempleo, porque las personas no pueden realizar su actividad económica, pues no sorprende que se busque apoyarlos. Pero de entrada hay que preguntarse varios aspectos, ¿no? Uno, si están bien dirigidos, o sea, bien focalizados. Me refiero a que estén dirigidos a los más pobres y en particular por la pandemia, a los más afectados por la pandemia. Y ahí tengo algunas dudas. En algunos casos, México es uno de ellos. Se ampliaron programas que ya existían, por ejemplo, de apoyo a adultos mayores y estudiantes o personas con discapacidad, que están bien, seguramente necesitan estos proyectos, programas de asistencia, pero no necesariamente son quienes han sido los más afectados económicamente por la pandemia. Entonces, puedes dejar fuera a gente que tendríamos que estar apoyando. Por otro lado,
no están resolviendo problemas que venimos arrastrando ya atrás en casi todos los países de América Latina. Por ejemplo, sistemas de seguridad social asociados al empleo en varios casos, o sea, son no universales, y junto a ellos hay sistemas de protección social fragmentados, acciones específicas para ciertos grupos. Bueno, algunos son focalizados, otros son universales, pero están resolviendo lo que no se tiene porque precisamente una gran proporción de la población no tiene seguridad social. Y estos sistemas no solo están fragmentados, sino que tienen poca comunicación entre ellos, poca coordinación. Tienes programas donde puede haber incentivos encontrados, por ejemplo, un programa que simultáneamente busca que los jóvenes estudien a través de becas y al mismo tiempo en el mismo país un programa quizá más generoso en el tipo de beneficios que los incentiva a trabajar, o sea, a dejar capacitación para trabajo, dejar de estudiar. Entonces, bueno, pues ese tipo de situaciones no resuelven. Los sistemas de información tienen muchos problemas, están mal conectados, mal coordinados, no ayudan a la planificación, la operación, las transformaciones y sobre todo el monitoreo y la evaluación. Otra cosa que se pierde a veces es la idea de que la pobreza, y se ha mencionado aquí, es un fenómeno multidimensional. Enfocarnos al ingreso es importante, pero no debe ser el único, ¿no? Si, por ejemplo, estamos viendo, la pandemia nos muestra el impacto en la educación, ya hemos hablado, lo mencionó Magdalena, lo mencioné yo y otros más, ¿no? Tenemos situación donde los jóvenes están desertando la escuela, pero aún cuando se quedan por fallas inherentes a los sistemas educativos, no están pudiendo aprender, pues entonces tienes un efecto a largo plazo y a lo mejor podemos decir, oye, es que ese es otro objetivo de desarrollo sostenible, es el de educación, no me acuerdo si es el 4 o 5. Bueno, sí, pero tiene que ver con la pobreza, ¿no? Y por supuesto hay un riesgo también muy importante en los programas donde se empieza a entregar dinero, insisto, puede ser bueno entregar dinero, pero el riesgo es la politización y el clientelismo. Entonces yo creo que lo que no debemos perder de vista es que la pandemia nos hace mucho más evidentes los retos que ya enfrentaban nuestros sistemas sociales y profundiza los problemas. Y entonces tenemos que aprovechar a entender que la pobreza no es solo la falta de dinero, tenemos que hacer varias cosas para atenderla. Es una visión que debe ser global de la actividad pública, ¿no? A veces se nos olvida, por ejemplo, pensamos en lo obvio, es el ingreso o cuestiones como educación y salud, pero se nos olvida, por ejemplo, cuestiones del entorno económico y el impacto sobre la creación, la promoción de la actividad económica que está asociada a la promoción y a la creación de empleos, de mantener una economía donde se protege el proceso de competencia, porque nuevamente los más afectados por la monopolización y eso pueden ser precisamente los más pobres. Donde se tenga la infraestructura adecuada, en fin, ¿no? Entonces, el tema de la pobreza es nuestro que nos ocupa el día de hoy. Mantener el foco, claro. ¿Perdón? No, perfecto. Estaba siguiendo tu conversa, lo que pasa es que ya nos vamos quedando, estamos... Bueno, yo ya con eso termino, pero ese es el punto, ¿no? Que tengamos una visión más amplia. Claro, exactamente, un poco a esa visión, Gustavo. Yo decía, y escuchando un poco lo que decía antes Magdalena, de hecho trae a la conversación algo que a veces no aparece demasiado, ¿no es cierto? La salud mental, qué pasa con los niños, con la familia, y un poco estos mismos sistemas de protección que tú hablabas, Gustavo, uno dice hasta qué punto o cómo esos sistemas de vida pueden, y qué medidas quizás pudiesen tener para grupos que no necesariamente están ahí y que son quizás uno de los más afectados, ¿no es cierto? El hecho de que las mismas escuelas no estén recibiendo a los estudiantes a veces hace que no podamos ver cómo están en sus casas, qué situación trae, poder dirigirlos, conectarlos, ¿no es cierto? Un poco en esa pregunta, Mane, ¿qué medidas o acciones de fondo debemos tomar para volver al enfoque que decía antes multidimensional también de derecho, el Leo de su presentación inicial? No te escuchamos. Está silenciada, Magdalena, parece. Ahí sí, hola. Ya.
o sea, creo, y desde la perspectiva desde América Solidaria, el derecho más creo hay un derecho específicamente para la niñez que es muy importante, que es uno que dejamos de lado, que es al expresarse libremente y acceso a la información. Porque hay una correlación, creo, fuerte de lo que hay en salud mental, que es con esa incapacidad de poder expresarse. Y a pesar de que la Convención establece como un principio fundamental, ¿cierto? El expresarse libremente y tener acceso a la información de los niños y adolescentes, tenemos esta profunda deuda a que ellos participen de las decisiones que los afectan, y yo creo que por ahí puede ser algo que podríamos tomar en conjunto quienes estamos acá, y entregarles la voz y dejar que ellos sean más protagonistas, y quienes decían probablemente va a legitimizar las acciones que tomemos como sociedad, ¿cierto? Y va a enriquecer también lo que vayamos como creando como sociedad, y nos va a traer al final políticas públicas más ricas y que tengan más que ver con sus realidades y lo que los afecta más. Y yo creo que esto lo vimos últimamente nosotros, de una de las como innovaciones que hicimos durante la pandemia también, fue considerar hacer carne esto, de hacer este derecho realidad en América Solidaria. Estamos creando incluso un consejo consultivo de la adolescencia, porque siempre se hablaba de la participación y protagonismo de la adolescencia, pero no lo hacíamos carne en nuestro trabajo. Estamos empezando este año ya a crear un consejo consultivo, y desde el año pasado, junto a UNICEF y a Educación 2020, armamos un proceso que se llamaba Recreando el Aprendizaje en Pandemia, y este proceso fue pensado durante esta discusión del retorno seguro o no. En Chile se habló muchísimo sobre retornar o no a las escuelas, el por qué no preguntarle a los niños y adolescentes qué pensaban, cuál era su postura al respecto, y se crearon comisiones que después, era una comisión intergeneracional, se consideraba la voz de la niñez, pero también era intergeneracional junto al ministerio, junto al colegio de profesores, junto a representantes de los apoderados, etc. Y se llegaron a conclusiones bastante novedosas y que consideraban esta voz, esta necesidad, y ellos se sintieron parte de las decisiones que se tomaron que los afectaban. Entonces yo creo que una de las primeras acciones, aunque hay muchísimas más que podemos hablar de ley, etcétera, pero que creo que estamos bien al debe, son considerar estas voces relevantes y necesarias en las acciones que tomemos de aquí en adelante. Y yo creo que esa es una acción súper práctica que podríamos empezar a integrar. Súper. Oye, Vicente, y un poco conectando con las metas también, ¿no es cierto? Respecto de esta posibilidad de estos derechos básicos, quizás, ¿no es cierto? También, ¿qué respecto a la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Los servicios básicos, ¿qué acción se te ocurre a ti que pudiésemos tomar, qué medidas pudiésemos avanzar, más allá quizás en el entorno de lo que hace Techo, para poder asegurar, garantizar, como dice justamente la meta, ¿no es cierto? Garantizar, en el fondo, que tengan la posibilidad de no solo de tener, sino que de participar un poco en la solución de la mano. Yo creo que las acciones que podemos tomar con los territorios, para mí van en 3 líneas. Lo primero, valorar y potenciar mucho más la sabiduría que tienen los y las dirigentes sociales. Yo creo que ahí hay un rol en nuestra sociedad que muchas veces no lo valoramos como corresponde. Yo creo que tenemos que ir entendiendo que, o por lo menos desde nuestra perspectiva, son los que más y las que más saben de los territorios y de dónde podemos orientar las soluciones. Creo que eso podría ayudar mucho. Y de la mano con eso, fomentar la participación y la apropiación de las mismas soluciones. ¿Cuántas, por ejemplo, ejemplos podríamos dar en caso de nosotros de regeneración urbana, de proyectos, que la gente dice, bueno, hicimos un proyecto y ahora está, comillas, votado, o la gente no hizo la mantención de la plaza? Podríamos hablar mucho de eso, como en términos de vivienda. Y ahí cómo invertimos también en dejar desesperanza aprendidas atrás, cómo también nosotros vamos fomentando el trabajo de las familias para apropiarse de estas soluciones, y un poco lo que hablaba antes de que esto no sea desde solo un lado, desde como la academia, sino que sea algo universal. Y lo tercero, y yo creo que nos ha salido con más fuerza ahora, por lo menos en Chile, en el proceso constituyente, el potenciar, fiscalizar también, por supuesto, el trabajo de los gobiernos locales, lo que puedan hacer los municipios, sobre todo en la superación de la pobreza, es súper, súper importante, por lo menos en sistemas de gobierno como el nuestro en Chile. Y ahí yo creo que hay un punto relevante que no muchas veces ponemos tanta atención. Muchas veces vemos
la política pública general, digamos, pero creo que podríamos hacer algo mucho más acabado con los gobiernos locales, que ahí hay ciertas acciones puntuales que dentro de un sistema, obviamente, de colaboración o diseño de políticas públicas podría ser más potente. Entonces yo me quedaría con los liderazgos comunitarios, la participación, fomentar e invertir plata para que eso funcione, para ser súper claro, y el potenciar los gobiernos locales en la superación de la pobreza y no solamente la gran política pública. Oye, Vicente, tú levantaste entonces este tema de participación de los municipios, los gobiernos locales, y un poco la experiencia que ha pasado en Chile, ¿cierto? Que tiene que ver con un proceso constituyente, con un contexto particular. Pero acá Daniel Rodríguez también hace la pregunta de qué forma las organizaciones privadas públicas se han organizado para trabajar conjuntos sobre estas temáticas. Y quizás preguntarle a Gustavo, que está acompañando desde México, ¿no es cierto? Diciendo, porque termina su pregunta diciendo, ¿dónde uno puede acceder como a ese material? Porque creo que hay mucha de la gente que nos está siguiendo y que va a ver el video y va a querer un poco referirse a dónde puede seguir como instruyéndose en cómo se está gestando esta colaboración, dónde están estas iniciativas para poder acompañar y quizás participar de eso también. Digo, yo pienso que precisamente foros como este, digo, no solo el foro que estamos aquí hablando, pero en general las iniciativas que nos permiten entender qué está pasando en el mundo, son muy útiles. Mira, les voy a dar un ejemplo, dado que ustedes están en Chile, cuando México empezó hace ya una década, 2 décadas, decir, bueno, tienen que evaluarse el impacto de los programas para ver si están sirviendo y no son simples ocurrencias y para ver si están mejorando la vida de las personas, pues a través de organismos internacionales y la Banca Internacional de Desarrollo como el BID, precisamente nos acercamos a varios países, incluyendo a Chile, para aprender sobre la evaluación de las políticas públicas en temas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Obviamente habrá diferencias importantes entre países. Ahorita que hablaban de los municipios, en caso de Chile, pues también en México tenemos, bueno, en México tenemos 3 órdenes de gobierno, pero es más descentralizado que en Chile, pero todavía descentralizado en otros aspectos. Entonces, claro, no todo se puede traducir, pero hay muchas opciones de aprendizaje y ahorita, bueno, a lo mejor me voy a pecar de académico con este comentario, pero la pandemia nos está poniendo precisamente a todo el mundo con una misma situación en términos de la problemática y ya se traduce en situaciones particulares por país y también nos permite ver precisamente las experiencias de cómo maneja cada país las cosas, ¿no? Y eso da muchos aprendizajes. Y el punto final es que realmente veamos qué está funcionando bien y lo podamos aplicar para esta visión de pobreza, de reducir la pobreza mucho más allá del ingreso, como hemos hablado aquí, que tiene muchas dimensiones. Y pues, digo, lo único que queda decir es la importancia de este tipo de colaboraciones para precisamente sacar lo más valioso de estas experiencias. Efectivamente, Gustavo, también lo entendemos así, que hay que facilitar y aprovechar, ¿no es cierto?, la tecnología, la innovación, los recursos escasos, todo eso que dijeron, y la colaboración, ¿no es cierto?, para poder entender cómo aportamos cada uno, ¿no es cierto?, a esto. Oye, y una última pregunta, voy a juntar 2 en una, que dijo Fernando y Juan Pablo Valde, nos pregunta. Entonces, Leo, ¿alguna experiencia que tú puedas destacar? Dicen, ya llevamos 6 años un poco de este proceso OBS, de fondo, ¿alguna experiencia a destacar de cómo se va acercando la meta de superación de la pobreza y sobre todo si tiene alguna asociado a la pobreza multidimensional, algo que poder contar, que poder compartir acá? Mira, yo creo que la pobreza multidimensional tiene bastante poco tiempo de aplicación en América Latina. Yo creo que ha sido un trabajo, esta vez no voy a hablar de CEPAL, creo que CEPAL ha participado, pero no ha sido quien más ha llevado adelante esto. Yo creo que muchos gobiernos nacionales han hecho un esfuerzo gigantesco. Creo que el caso de Colombia y México dieron como los primeros pasos de poder avanzar fuertemente en esta medición que precisamente nos permite tener una visión mucho más holística. Y quiero rescatar el caso Colombia. En el caso de Colombia, la pobreza multidimensional, sus mediciones, permiten planificar y poder abordar, ¿no es cierto?, de manera mucho más integral políticas respecto a los problemas las carencias o que se están mostrando. En el caso de Chile, particularmente el caso nuestro, también se ha hecho un esfuerzo importante. Hoy día, por ejemplo, el Fondo Común Municipal y otras formas de repartir recursos están tomando en consideración
las cifras y la información muy bien localizada respecto a la pobreza multidimensional. Yo creo que cuando la pobreza multidimensional deja de ser una medición, porque esta cuestión es casi como una obscenidad, medimos pobres. No, las mediciones tienen que ver fundamentalmente de qué manera permiten, de una forma u otra, dependiendo de lo que tengamos en la cabeza cuando hicimos esa medición, el enfoque que tenemos, podamos abordarlo razonablemente. A mí me parece que se han hecho esfuerzos, yo por lo menos rescato, en el caso de México, algunas experiencias a nivel federal, en el caso de Colombia, ¿no es cierto?, cómo se hacen algunas planificaciones que comenzaron en el gobierno anterior de Santos, y en el caso de Chile también, de alguna manera, también cómo se han estado repartiendo recursos, tomando en consideración ya no solo un tema de una aproximación, porque además cuando uno baja y hace el foco a nivel local, en lo concreto, en el territorio, no siempre ayuda tanto la cifra global de pobreza por ingreso, y ya tiene que ir haciendo aproximaciones más precisas. Entonces, desde ese punto de vista también Gustavo hablaba de la focalización, de cómo hacerla razonablemente. Yo creo que todos los registros que existen de información de hogares, estoy leyendo, Susana ha hecho una serie de comentarios respecto al foco en la familia. Yo creo que toda la información que tenemos sobre encuestas de familia y también de ayuda para focalizar van ayudando mucho en esta mirada de pobreza multidimensional. Pero también rescato algo que ya se dijo. Es precisamente, y lo ha dicho Vicente varias veces, en el territorio local, en el territorio donde efectivamente es posible coordinar, entender y mejorar las condiciones y el bienestar de las personas de manera muy concreta. No sé si solo la familia, como dice Susana, yo creo que la familia es un nicho, pero la comunidad es otro y la persona también. Yo creo que deben coexistir. No es que tenga uno que irse por una u otra, sino que precisamente tenerlas todas presentes a la hora de poder plantear. Así que rescato esos tres países, creo que se han hecho cosas interesantes en materia de pobreza multidimensional. Oye, muchas gracias, Leo. Aquí nos van quedando unos últimos minutos y acá los panelistas, una frase. ¿Cómo esta colaboración que ustedes mismos fueron describiendo, la fuimos más territorial, conectada, participativa, de derechos, no solo tener, etcétera? En una frase, ¿cómo fomentamos ese tipo de colaboraciones para hacer frente a esta sindemia que nos describió Leo? ¿Quién se quiere? Magdalena, ahí está ahí, en una frase. Ay, Nuna, ya. Tomando en cuenta lo que dijo Gustavo, podemos tener muchas mediciones y sacar evidencia de muchas partes de cómo se pueden disminuir la pobreza de distintas dimensiones. Pero sin cohesión social y sin confiar en quienes nos proponen esas propuestas no vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo creo que el foco es cohesión social, cohesión territorial, cohesión comunitaria, cohesión regional. Entonces yo creo que el cómo es ponerle las fichas a la cohesión social. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más? Gustavo. Yo diría, un poco haciendo de acuerdo a lo que hemos comentado, la pobreza no es autocontenida, o sea, no es un tema que solo se atiende de una sola vez, un solo ministerio, qué sé yo. Es un tema que requiere una visión holística del gobierno, de la actividad, de la sociedad, de las empresas, de la academia, porque tiene que abordarse desde muchos lados. Eso es lo que yo diría. Súper. Vicente. Yo diría que para impulsar esta colaboración tenemos que buscar acciones que sean sencillas y convocantes. Así dar espacio a todas las voluntades que quieran participar y propiciar los encuentros. Mantenerlo simple, breve y concreto, diría yo. Leo. Me sumo lo dicho, creo que se resume de manera muy clara esto de este principio de la integración. Me asusta mucho, nosotros vivimos en sociedades muy poco cohesionadas, muy excluyentes, y creo que Vicente apuntaba algo muy importante, tenemos que escuchar a la gente. Nosotros tenemos unos niveles de malestar enormes a nivel mundial, pero a nivel regional el malestar de la ciudadanía es muy alto. Nosotros tenemos que lograr recuperar confianza, y las confianzas se recuperan solamente en el trabajo cotidiano, en escuchar a la gente. Creo que Vicente apunta muy bien a eso, digamos. Si dejamos fuera eso, la verdad es que esto no deja de ser entre nosotros, y son otros y otras las que viven estas experiencias tan brutales de pobreza, de desigualdad en la dignidad. Yo creo que tenemos que apuntar mucho a eso. Oye,
Claro, este decir de salimos todos juntos es realmente todos. Y de hecho, si vamos al ODS 1, habla de erradicación de la pobreza en todas sus formas y también en todas partes, en el fondo, en todos los territorios, en todas las comunidades, esa desigualdad de dignidad. De hecho, hablaron de cohesión social, ¿no es cierto?, esta mirada holística, a través de acciones concretas, convocantes, en un espacio de confianza, de escucha y de esa desigualdad de dignidad. Oye, realmente muy agradecido de cada uno de ustedes, de los que estuvieron escuchando, de los que tiraron sus preguntas. Invitarlos a mañana. Vamos a compartir un poco. Mañana este ciclo sigue. Como les contamos, tiene 4 partes. Como cada trimestre tenemos sesiones. Y esta es esta semana, durante marzo, que vamos a seguir conversando. Ahora ya vamos al ODS 2, Hambre Cero. Tenemos a Alejandro López Chicheri, World Food Program, recientemente premiado Nobel, ¿no es cierto?, al doctor Carlos Bambrina del TEC, a Nicolás del Movimiento de Gastronomía Social Mundial, y Rafael Rincón de Comida para Todos, que está creciendo mucho en América Latina. Todos invitados, pueden ahí en innovacionsocial.uc.cl ir a las inscripciones y seguir lo que va con el hashtag conversaciones de futuro y hashtag del ODS 1, mañana ODS 2 y así seguimos. Bueno, muchas gracias a cada uno, a los panelistas, por seguirnos y esperamos poder contar con nuevos espacios, como decía Gustavo, para poder seguir proveyendo de esta conversación, de estos espacios, y no solo para los que estamos acá, sino que pensar espacios que permitan participar e ir co-construyendo esos futuros más sostenibles ante un escenario bastante complejo. Muchas gracias a todos, gracias panelistas, y hasta mañana a los asistentes, los que nos quieran acompañar. Muchas gracias.